El procurador de los derechos humanos medió una reunión entre el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y las autoridades indígenas con el fin de garantizar el cumplimiento de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, en la que ordenó el desalojo de los bloqueos en las entradas y salidas de las sedes del Ministerio Público. Hay que evitar a como dé lugar, y ese es uno de nuestros principios, que se pueda llevar a cabo alguna situación que pueda violentar el derecho individual o el derecho colectivo de ambas partes. Lo que este servidor, que honrosamente dirige esta institución, quiere es que podamos tener una plática amigable y un consenso donde nosotros podamos llevar a cabo un diálogo en una mesa donde todos podamos venir y decir que salimos contentos, conformes, porque llegamos a un consenso donde estamos beneficiando a todos los guatemaltecos. El tercer viceministro de Prevención de la Violencia y Delito del Ministerio de Gobernación explicó las razones por las cuales es necesaria la habilitación de las entradas al Ministerio Público. Una de las personas que llega a una instancia pública, en este caso el Ministerio Público, que es el ente investigador, lo hace por un objetivo, no querer salir de su casa e ir a perder el tiempo al MP, lo hace porque necesita que el ente investigador pueda aclarar una situación de lo cual ellos han salido afectados. Y en este caso, imagínense la revictimización de las personas que tenga que pasar para poder explicar a qué va y que ustedes le den acceso. O sea, eso es revictimizar a las personas, poder contarle a un extraño que no le va a resolver el caso para poder ingresar a una instalación. Y es por eso que nosotros, nuestro actuar en la petición que tenemos ante la solicitud que nos está haciendo y el apercibimiento que nos está dando la Corte de Constitucionalidad, es poder tener la liberación de los accesos que permitan el ingreso a esas instalaciones. En su intervención, Luis Pacheco, representante de los 48 cantones, indicó que durante la manifestación no se ha bloqueado el acceso de las entradas al edificio. Nosotros en ningún momento hemos invadido el edificio, se ha permitido el ingreso del personal, que ya no lleguen, tampoco los podemos obligar a que lleguen, ¿verdad? La manifestación se ha hecho en la calle yo pienso que es pública, no es propiedad de nadie, ¿verdad? Entonces estamos respetando eso. No es una guerra, no es una lucha de poderes, en serio, nosotros lo hemos expresado con diferentes sectores y créannos que hemos tocado a los diferentes sectores nacionales para que nos apoyen, porque aquí el pueblo de Guatemala no está diciendo es que nosotros como pueblo tenemos más poder que el gobierno, no, esta no es una lucha de poderes. Nosotros solo queremos tratar de recuperar algo que se está perdiendo, ¿verdad? Posterior a lo acordado, las distintas autoridades se dirigieron a las instalaciones del Ministerio Público a verificar el acceso al edificio. A través de TN23 le dimos cobertura completa a este proceso de diálogo que se mantuvo entre la Procuraduría de los Derechos Humanos, las autoridades del Ministerio de Gobernación, autoridades de los pueblos ancestrales. Así que nosotros estamos dándole a conocer las acciones que se están llevando porque desde hace 17 días aproximadamente se mantenía, Fernando, esta manifestación que hasta algún momento sí podía obstruir a todas estas personas que deseaban poner una denuncia. Pero acá lo que hay que resaltar es que el primer recurso que se utilizó fue el diálogo y no hubo una sanción, no se utilizó la fuerza, así que hablando, pues se logran muchas cosas. Totalmente, creo que lo que estás diciendo precisamente se convierte en el axioma de la noche. El diálogo puede realmente mover montañas y hoy se ha demostrado porque autoridades de la Policía Nacional Civil y autoridades tanto indígenas como de 48 cantones estuvieron en un diálogo permanente en el cual pudieron pues definir la mejor manera de darle cumplimiento a lo que la Corte de Constitucionalidad había establecido en su resolución. Acá hay que entender un espacio, Ligia, y no se trata de hacer un análisis de quién gana, quién pierde, si hay una parte procesal involucrada que tenga menos poder o una que tenga más poder. No se trata de eso. Aquí se trata de cumplir con lo que establece la norma jurídica y por sobre la ley no hay nadie.
Entonces, la Corte de Constitucionalidad, en esa función exclusiva que tiene de defender permanentemente todos los ámbitos del derecho constitucional dentro de la República de Guatemala y que sea beneficioso para cualquier persona, sea individual o jurídica, aquí vamos a establecer cuáles son los verdaderos mecanismos en donde con inteligencia, con madurez y sobre todo con la alta capacidad de dialogar pueda encontrarse una salida, una mejor solución a la problemática que podamos tener frente a nosotros. Nos dimos cuenta precisamente que lo que establecía la Corte de Constitucionalidad era la obligatoriedad de permitirle el acceso a todos los empleados y funcionarios que son parte del recurso humano que conforma el Ministerio Público. Se abrió el espacio, se dejó expedita la entrada, pero el derecho de manifestación no se lesionó, que incluso fue parte de las mismas protecciones que el Pleno de Magistrados de la CC otorgó y precisamente delimitó. Es un derecho que es inalienable, es decir, es no negociable. Y entonces el derecho a manifestar como garantía constitucional está allí presente. Ahí está la gente haciendo valer su inconformidad con el esquema de las autoridades, del trabajo de las autoridades del Ministerio Público. Pero la Policía Nacional Civil en ningún momento se vio forzada y necesitada de utilizar fuerza pública y, por supuesto, validar por completo el diálogo. Entonces creo yo es un paso muy importante porque tanto guatemaltecos como guatemaltecas que están allí haciendo sentir su voz, su presencia con este derecho que lo hemos dicho y repetido en reiteradas ocasiones acá en A la Medida. Es algo que nosotros incluso invitamos a los guatemaltecos a realizar. Manifieste. Si usted no está de acuerdo con algo, que se escuche su voz. Haga sentir su presencia, vaya y suene su gorgorito, suene su bubucela, ondee su bandera y diga, no estoy de acuerdo con esto, perfecto, pero no lesione los derechos de otros guatemaltecos porque ahí sí no hay protección legal hacia la persona que lo esté realizando. El derecho de manifestar, por supuesto que es una libertad de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, hagámoslo cuando sea necesario, pero no afectemos otros derechos que están incluso contenidos en la misma Carta Magna y que son elementales para continuar con la vida normal de quienes no están participando en esos movimientos de manifestación. Manifestación no significa o no es lo mismo que bloqueo, jamás. El bloqueo ni siquiera existe dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, si manifestamos, por supuesto, bienvenido sea la voz del pueblo haciéndose escuchar con este espacio en donde, si no nos gusta algo, podemos manifestarlo y gritarlo a los cuatro vientos porque la misma Constitución nos lo permite. Definitivamente, Fernando, es importante realizar esta acción, pero de forma pacífica y tal como mencionaba, sin perjudicar a otro, tomando en cuenta el contexto que muchas veces es muy difícil que las personas tengan una cultura de denuncia y no lo realizan, y si tiene cierto impedimento, pues aún podría perjudicar más. Claro. Pero vamos a conocer más detalles, ya que por varias horas se sostuvo el diálogo entre los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, autoridades indígenas, autoridades ancestrales y el Ministerio de Gobernación. Posteriormente, las partes se encaminaron a la sede del Ministerio Público para efectuar una inspección y verificar que exista apertura en todas las salidas del edificio. Las acciones se tomaron en cumplimiento a una orden emitida por la Corte de Constitucionalidad. Además, en un comunicado, la Procuraduría de los Derechos Humanos afirmó que hizo un llamado para abrir espacios de diálogo y prevenir posibles situaciones que pudieran generar afectación de derechos fundamentales, como vías para buscar soluciones, toda vez que la vida, la paz, la seguridad de la ciudadanía deben estar y ser siempre la prioridad. Según el comunicado, como resultado de los consensos, se verificó y se estableció que se permitiera y garantizara los accesos a la referida institución y el debido acatamiento de lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad. Así que, Fernando, acá seguimos recalcando este tema del diálogo y sabemos que si bien se ha dado este acercamiento, no es el primero que se va a registrar. Claro. Seguramente son mesas de diálogo que se tienen que continuar y que van a llegar a consensos las distintas partes. Mira, Ligia, cuando se da y se pone de manifiesto una de las grandes características de la sociedad guatemalteca, y es la conflictividad. Somos una sociedad conflictiva. Aquí en Guatemala hay conflicto por todo. No nos ponemos de acuerdo. Y está bien, es parte de las libertades que vivir en un país en democracia y con un pueblo soberano como el guatemalteco, pues va a tener como resultado en cuanto a que hay sectores que quieren una cosa y
o sectores que quieren otra. ¿Cuál es la respuesta lógica a esa conflictividad, a ese choque de criterios, ese choque de argumentos, toda vez no haya faltas de respeto y no haya tampoco violencia de por medio? Tener una mesa a la cual puedan sentarse las partes involucradas, poner sobre la mesa cada uno de los puntos que consideren necesarios para dirimir las diferencias y con ello llegar y buscar una solución que deje satisfechas a ambas partes. Acá tenemos dentro de nuestra historia, por ejemplo, la conflictividad en el tema del acceso a energía eléctrica a nivel de la República de Guatemala. Hay conflictividad. Hay conflictividad cuando se dan aspectos que no gustan, sobre todo a las autoridades de 48 cantones. 48 cantones sale, hace sonar su presencia, ¿verdad? Y pues hay conflicto social en ese ámbito. Y así podríamos enumerar muchos más. ¿Qué es lo que se necesita? Que las partes involucradas realmente con madurez, con conocimiento de causa del hecho controvertido y sobre todo respeto a la norma jurídica, respeto a la ley, puedan sentarse en esas mesas de diálogo, conformar mesas de diálogo y llegar a una solución que pueda beneficiar al pueblo, no a los sectores involucrados. Porque aquí la idea es entender cuál es el objetivo primario del Estado y es alcanzar el bien común. Entender que el bien común sobrepasa el derecho de cualquier particular, y cuando hablamos de cualquier particular puede ser un pequeño sector, pero ¿qué va a prevalecer? Buscar que la comunidad pueda estar de mejor manera, pueda tener acceso a mejores oportunidades versus lo que un pequeño sector quiera para ellos o ellas. Entonces, entender eso, Ligia, necesariamente tiene que tener mucha madurez, tiene que tener una apertura a la mediación, a la conciliación y entender que la aplicación y el respeto del derecho a todos los ámbitos donde exista conflictividad social es imperante. ¿Cómo se va a solucionar eso? En mesas de diálogo. Así de sencillo. Definitivamente, Fernando, y justo hay que recalcar esta parte del comunicado que menciona la PDH, tomando en cuenta lo que ya mencionabas, que la vida, la paz y la seguridad de la ciudadanía deben ser siempre la prioridad. Finalmente, ya mencionabas que hay distintos temas de conflictividad, pero afortunadamente se están reduciendo. Un ejemplo, por ejemplo, es el tema de la conflictividad electoral. El día de las elecciones solamente ocurrieron 5 incidentes, así que poco a poco Guatemala está avanzando en este tema, siempre con el diálogo. Fíjate que cuando estalla un conflicto en el ámbito laboral, ¿qué sucede? El patrono y el sindicato, ¿verdad? O el comité ad hoc está en una permanente comunicación porque están peleando pues beneficios para el sector de trabajadores y obviamente el patrono buscando pues defender sus derechos y sus intereses. Todo ambiente donde exista conflictividad necesariamente necesita una mesa de diálogo donde las partes involucradas se sienten con madurez, con respeto a la ley y con respeto al prójimo para lograr una solución a la problemática que los separa en ese momento. Vemos bastante positivo entonces lo que se logró en esta mesa de diálogo entre la PDH, Mingo, autoridades ancestrales y también de pueblos indígenas. Nosotros le vamos a seguir dando cobertura, por supuesto, a estos diálogos y acercamientos que se mantienen entre distintos sectores. Vamos a la pausa, ya volvemos.